Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Cristal Robledo y este es mi video que forma parte de este trabajo integrador sobre la unidad de derecho de alimentos, así como también referente al derecho de relación directa y regular. Me parece desde ya importante mencionar que ambos derechos están íntimamente relacionados, que principalmente protegen este interés superior de los niños y que por lo tanto deben mirarse primeramente como derechos de estos niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de los mismos, o de sujetos de derecho, y ya no con esta concepción que los trataba como objetos más bien. Referente a los principios que se nos ha encomendado analizar, me parece que podemos evidenciar que dentro del derecho de alimentos existe el principio de protección a la vida, o del derecho a la vida, que está recogida por nuestra convención, por nuestra constitución, en el artículo 19, número 1, que no solo garantiza el derecho a la vida, sino también a la integridad física y psíquica. Así también lo hace el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que los Estados partes reconocen este derecho intrínseco de todo niño a la vida. Los alimentos garantizan subsistencia, pero ello es lo más básico o elemental. Así que también se reconoce otro principio que es el del nivel de vida adecuado, y que los alimentos no solamente se agotan en el brindar lo necesario para el sustento diario o la subsistencia más fundamental, sino que deben estos también cubrir los gastos de alimentación, de vestuario, de educación, incluso de esparcimiento de los hijos. Y es que debe propenderse a que los niños, niñas y adolescentes alcancen su mayor desarrollo físico, mental, moral y espiritual, y de alguna manera cómo se puede materializar esta intención o este derecho, más que intención, este derecho de los niños, es a través del sustento económico. El gran principio rector es este interés superior del niño que incluso alcanza a ya los adultos, o sea, más allá o dejada atrás la niñez, más allá de los 18 años, e incluso hasta los 28 años en los casos en los que se hallaran estudiando una profesión o oficio, que dice relación con esto que yo mencionaba ya anteriormente, y es que como padres debemos garantizar este mayor desarrollo posible de los hijos. También otro principio evidenciable en materia de derecho de alimentos es el de la protección a las familias, y no solo a la familia matrimonial, que es la que, si bien considero tiene una mayor protección legal, sino también ya a todos los hijos o todos los tipos de familia que pudiéramos encontrar. También relacionado con esto podemos encontrar el principio de protección al cónyuge más débil, porque se deben alimentos al cónyuge que se hallara en algún estado de necesidad. Y también me parece atingente mencionar la compensación económica, que si bien no es propiamente tal un derecho de alimentos, en cuanto a su cumplimiento se asemeja a los mismos y se pueden utilizar entonces estos mecanismos a que faculta el legislador en el caso de incumplimiento. Otro principio muy importante es el de igualdad, que tiene dos miradas, una desde los hijos, que afortunadamente hoy por hoy son todos iguales, sin distinción en cuanto a si son provenientes de una familia matrimonial o no matrimonial, ni todas aquellas que hacía el legislador anteriormente, y por tanto todos tienen este mismo derecho a que su padre o madre no custodio, así, y su padre o madre custodio también, le brinden todos estos alimentos necesarios, no solo para su subsistencia más básica, sino todo esto que yo mencionaba. Eso en cuanto a la igualdad. Pero también me parece que la corresponsabilidad aquí también está presente, este derecho a participar o deber también de participar de manera equitativa, activa, permanente en la crianza y educación de los hijos, ya que no solo del cariño, de la vinculación afectiva que se pueda tener viven estos hijos, sino también del aporte monetario que hagan ambos progenitores. Si tuviéramos claros todos estos principios y la aplicación de estos principios y lo importante que es el respetar estos principios, no nos veríamos en hipótesis de incumplimiento. Lamentablemente eso sí ocurre, y por lo tanto la ley establece varios mecanismos para exigir el cumplimiento de la pensión de alimentos. Respecto a la relación directa y regular, la ley se refiere o establece sanciones que en realidad tampoco son muy efectivas, que dicen relación con la aplicación de multas a quien entorpece o incluso de arresto,
Y la que a mí me parece un poco más, o me parece una mejor medida, la de la compensación de días. Pero con relación al derecho de alimentos, establece un amplio catálogo de mecanismos para exigir el cumplimiento. Estos son el arresto, el arraigo, la retención de la devolución de impuestos, la suspensión de la licencia de conducir. También encontramos la retención judicial, que si bien no es una medida de apremio, sí es de las más efectivas para garantizar el cumplimiento de la obligación alimenticia. También la ley faculta a que se efectúe incluso una revocación de los actos ejecutados por el alimentario, o sea, por el alimentante, juicios ejecutivos en materia de alimentos, así como la retención del 10% de los fondos de la AFP, que es algo que surgió con ocasión de la pandemia, y otras formas que, si bien no son directamente apremios o mecanismos para el cumplimiento, sí se traducen en que muchas veces el alimentante incumplidor va a intentar cumplir estos alimentos para poder revocar estas situaciones, como lo es, por ejemplo, la cláusula de dureza con ocasión del matrimonio, que no se va a dar lugar al divorcio si estuviera incumplido respecto a los alimentos que se adeudan respecto de los hijos, así como también respecto del cónyuge o la cónyuge, cuando no hubiera cumplido porque simplemente no quería, o sea, pudiendo hacerlo, establece el legislador. Así como también otras sanciones que dicen relación con que a la mujer se otorgue la administración ordinaria de la sociedad conyugal, o el decretar directamente la separación de bienes de los cónyuges, o el quitar este derecho a autorizar la salida de menores del país en caso de incumplimiento de los alimentos. Muchas veces este derecho de alimentos y la relación directa y regular son confundidos por la gente. Se utiliza a los niños como monedas de cambio. Lo que más uno puede evidenciar en la práctica profesional es que una de las partes dice, bueno, es que no está dejándome ver al niño, entonces yo no voy a pagar los alimentos. Y por otro lado también uno ve que dicen que como no los dejan ver a los niños, entonces no van a pagar los alimentos, y así podemos estar en peleas enormes en las que no entienden estos progenitores finalmente que se trata de derechos de los niños y no derechos de ellos primeramente, y se centran en soluciones adultocentristas que no siempre dicen relación con el interés superior de los hijos, que es lo que siempre debemos buscar. Como conclusión, personalmente creo que tal cual están establecidos actualmente los mecanismos para exigir el cumplimiento o de la relación directa y regular o del derecho de alimentos son ineficientes, son insuficientes y no garantizan finalmente la protección a todos estos principios que inspiran estos derechos. No creo que la solución pase por este boletín comercial o registro suerte de DICOM de deudores de alimentos, porque en materia de deudas en general esto sí pasa y se ha normalizado y generalizado incluso por la población. Me parece que la solución pasa en lo inmediato por modificar lo pertinente a las medidas de protección y entender como vulneraciones de derechos y directamente, o sea, entender como vulneración de derechos el entorpecimiento de la relación directa y regular, o el incumplimiento de la relación directa y regular, o el incumplimiento del pago de los alimentos, o estas hipótesis de triangulación, o si se quiere, o de instrumentalización de los niños, o si se quiere, de alienación parental para quienes siguen esta tesis. Me parece que esas pueden constituir también formas de maltrato psicológico, más bien constitutivas de violencia intrafamiliar quizás. Pero que pueden ser abordados desde esos sectores que ya tenemos, o estas herramientas legales que ya tenemos, como una respuesta rápida por parte del legislador. Ahora, como una respuesta más pensada y a más largo tiempo, a mí me parece que todo pasa por educar a la población en general, por hacer campañas educativas en cuanto a los derechos de los niños y al entender que los niños son sujetos y no objetos, y que por lo tanto debe entenderse primero estos derechos como derechos de los niños, niñas y adolescentes, y luego de los padres o progenitores. Me parece que, junto con las medidas de protección, olvidé decirlo, estas pueden permitir que los tribunales deriven a estas familias a intervenciones familiares que muchas veces pueden ser una gran ayuda, o yo creo que son una gran ayuda para estas familias que no logran resolver sus conflictos sin la intervención de un tercero.
Como solución, dentro de todo lo que yo investigaba, me parece muy buena la alternativa que tomó Alemania, por ejemplo, que es hacerse cargo el Estado del pago de estos alimentos y luego el Estado es quien persigue al deudor de los mismos, porque aquello va a dignificar un poco más a quienes se ven más afectadas por esto, que son mujeres y niños. Me parece que el Estado cuenta con más herramientas para poder perseguir a estos deudores. Por ejemplo, el Estado derechamente hacer las retenciones de devoluciones de impuestos, sin que tengan que estar estos alimentarios haciendo estas largas filas o contratando abogados o incurriendo en todos estos trámites o gastos o desgastes económicos y emocionales para exigir por fin lo que se les debe, que es el pago, por ejemplo, de los alimentos. Eso me parece a mí que es una buena solución como para aportar algo desde la evidencia internacional, pero personalmente creo que pasa todo por la educación de la población. Lamentablemente eso es a largo plazo, pero tengo confianza en que de a poco, así como ha ido cambiando ya el derecho de familia o ha ido cambiando nuestra sociedad, tengo la esperanza de que en un futuro no muy lejano también podamos entender que primeramente estos son derechos de los niños y que no nos veamos en tantas hipótesis de incumplimiento, en tantos casos de incumplimiento. También planteaba en el trabajo que quizás sería una buena solución el establecer tribunales que se dediquen netamente al cumplimiento de las resoluciones judiciales. Quizás sería un poco más expedita la aplicación de justicia en esos casos, porque se dedicarían solo a los casos de que se adeudan pensiones de alimentos, así como entorpecimientos e incumplimientos de las relaciones directas y regulares. Eso, profesora, espero sea algún aporte mi trabajo. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.